Presentamos 24 Central. Un grito, dijo, ay mami, mami, nada más. Mi esposa grita, mi amor, le sale sangre al bebé, pero con un desespero, no podría explicarlo. Y yo corrí a cogerlo. Bueno, así, con una sorprendente entereza, este padre relató de forma exclusiva 24 horas su calvario. Un paseo de rutina terminó con su hijo baleado en la cabeza. La rápida reacción y el trabajo de los médicos en la urgencia lo mantienen con vida. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Nunca se nos imaginó de una bala perdida. Nunca pensamos eso. Ahorita necesito más ayuda divina y no del hombre ahorita. Pero toda ayuda es buena ahorita. Es el único deseo de un padre cuyo hijo de 5 años fue alcanzado por una bala en la cabeza. Hubo una balacera en el sector El Bosque. Antes de llegar a la calle Los Morenos, al parecer es una bala perdida. Fue de a dónde provino, no sabemos. Anthony, hijo único, llegó a Chile con sus padres hace 2 meses desde Ecuador. El domingo por la tarde salieron de paseo y pasaron a comer a un sushi. Cuando iban de regreso a su casa, alcanzaron a avanzar solo una cuadra. Se escuchó como algo como soldado, o sea, como alguna electricidad, como una soldadura. Pegó un grito, dijo, ay mami, mami, nada más. A lo que lo va a coger, ve que le sale sangre de su lado izquierdo, casi por el oído. Fue trasladado al hospital El Pino. Él me decía, papi, me duele, me decía, digo, no, mi amor, no te preocupes. Iba consciente todo el camino hasta llegar hasta el hospital. Por la gravedad de sus heridas, fue derivado al Hospital Sotero del Río, donde permanece estable pero grave. Fue intervenido con el diagnóstico de TEC abierto por proyectil balístico. Conforme a las diligencias investigativas, se encuentran trabajando en empadronamiento, análisis de cámaras, peritaje del laboratorio y análisis criminal para determinar la identidad de los autores del hecho. Le sacaron un pedazo de cráneo para que el cerebro se vaya desinflamando. Le lograron estabilizar, perdió bastante sangre el bebé y esperar ahorita que se vaya desinflamando para luego comenzar a hacer la otra cirugía. A pocos metros de este incidente, otra bala perdida puso en peligro la vida de un niño de 7 años. Esta ingresó por el techo de la casa de Nicole. Estaba mi hijo en la habitación con el papá, estaban jugando y en cosas de segundo el papá le dice, ven hijo para que veamos tele, unos monitos, mi hijo se corre y cae la bala. Cayó y dejó un agujero en la pieza, y la bala igual es como pesada, o sea, nosotros la tomamos porque cayó en la cama. La Fundación San Carlos de Maipo hace hincapié en la necesidad de impulsar una agenda de prevención social. La tasa de victimización desde el año 2018 al año 2023 creció más de un 20%. Esto significa que los niños están muriendo como consecuencia del delito. 4 de cada 10 son víctimas absolutamente aleatorias. Anthony está a la espera de ser operado por segunda vez para salvar así su vida. Este caso se suma al reciente ocurrido en Quilicura, donde una niña de 13 años murió asesinada por una bala. Elías Guerra Vergara, ese es el nombre del subteniente de carabineros que continúa prófugo por el caso de extorsiones que sufrían comerciantes chinos del barrio Meix. Claro, 24 horas tuvo acceso exclusivo a antecedentes sobre los delitos por los cuales la justicia lo busca. Todo esto en medio de la formalización del resto de sus excompañeros. Mire. Algunos carabineros que trabajan en el sector de barrio Meix fiscalizan a locatarios y ciudadanos chinos y cuando los sorprenden cometiendo algún tipo de infracción, les solicitan dinero para café. Una frase que podía sonar inocente, cotidiana e inofensiva. Plata para un café. Pero que detrás escondía la petición de coimas por parte de funcionarios de carabineros a comerciantes chinos del barrio Meix. Desde controles de identidad sin registro hasta cohechos son parte de los delitos que se les imputa a 12 ahora exfuncionarios policiales. Pasaron de usar su uniforme verde oliva a tener sus manos esposadas y ser tildados como delincuentes por su propia institución. Se produjo, ¿no es cierto?, la detención de todos estos carabineros y en la tarde ya se está tramitando la baja de estos delincuentes. Uno a uno los 9 hechos en los que se les vinculan fueron relatados, pero pausan el 6. El imputado no está en la sala. Este hecho, su señoría, es el que corresponde
a la fiscalización. Fiscal, lo que pasa es que el hecho no vemos hechos 6 porque se parece que omitieron ustedes que es el del funcionario que falta. Sí, tiene toda la razón, magistrado. Sí, verdad. Este corresponde al subteniente Guerra, quien no fue detenido. El Ministerio Público se refiere al subteniente Elías Guerra Vergara, oficial de la Segunda Comisaría de Santiago y el único prófugo por este caso. Cumplo con informar de que los mejores esfuerzos de Carabineros de Chile están siendo desplegados, según se nos ha transmitido, para poder hacer efectiva esa detención. Hurto simple y cohecho son los delitos que se le asocian. Fue el 21 de junio del 2023 que el subteniente Guerra fiscalizó un vehículo frente al Centro de Justicia. Posterior a eso, quien conducía aseguró que le faltaba dinero. Fui a revisar y no encontraba el bolsito. Lo encontré bajo el asiento del conductor. Estaba abierto y sin el $1.000.000. Estos registros corresponden a dicha fiscalización. Ojo con su manga del brazo izquierdo. Ahí sería donde escondía el $1.000.000. Fue encarado y volvió a revisar el auto. Todo esto consta en declaraciones que están en manos de la Fiscalía. Intervino en la revisión del vehículo y luego de eso aparecieron $800.000. En consecuencia que ya habían revisado el móvil en varias ocasiones frente a los carabineros y no habían encontrado nada, suponiendo que él los colocó en ese lugar de vuelta. Jamás se encontraron los otros $200.000. Este es uno de los delitos denunciados. Estos registros corresponden a un control de identidad a 2 ciudadanos chinos. El motivo, caminar bajo los efectos del alcohol en la vía pública. Comenzaron a registrarles sus vestimentas y uno de los carabineros les solicitó $500.000. Ante la negativa en el fondo de la víctima que estaba siendo registrado, el funcionario de Carabineros le habría hecho un gesto con las manos haciendo referencia a que lo iba a tomar detenido. A cargo del procedimiento, el subteniente Elías Guerra, quien junto a otros 5 funcionarios policiales llegó en el carro hasta la calle Bascuñán Guerrero con Toesca. El día de los hechos, esta patrulla ECO debía cumplir funciones en el barrio Franklin. No donde se encontraban ellos cumpliendo y donde practicaron este control. Quien confirmó que él era uno de los carabineros del video y remitió 3 fotografías de las cédulas de identidad de los 3 ciudadanos de nacionalidad china que habían fiscalizado. Sin embargo, el subteniente no dejó ningún registro del procedimiento hasta que este video se viralizó en redes sociales. Y no da cuenta sino hasta que son alertados por esta denuncia que comenzó a circular por redes sociales. Ahí se alertan y comienzan, ¿no es cierto?, a efectuar estas enmendaduras y a efectuar estos registros policiales. Su paradero hasta ahora es desconocido. Se sabe que uno de los puntos de interés es la región de Valparaíso, mientras este lunes 5 de sus compañeros ya detenidos quedaron en prisión preventiva. La declaración del fiscal nacional aquí en TVN reconociendo que hay avances sustantivos en la investigación por el triple asesinato de carabineros en Cañete inyectó esperanza entre los cercanos a las víctimas y sus familiares. Y esto ocurre justo a un mes del crimen que cambió para siempre la historia de la institución. Que Dios nos sigue entregando la fortaleza y la fe. Y a través de la fe para salir adelante y poder encontrar a los responsables de este cruel homicidio. Es el día que nadie olvidará. El mayor golpe en la historia reciente de Carabineros, justo en su aniversario. Solamente mueren aquellos que son olvidados. Obviamente este fue un hecho trágico, lamentable, que no solamente enlutó al país y conmovió a toda la sociedad de nuestro país, sino que tiñó de sangre la historia de nuestra historia institucional y por qué no decirlo, nuestra historia también de nuestro país. Se trataría de 10-1, camioneta COP, perteneciente a Carabineros. Los peritajes avanzan, el cerco se estrecha y la esperanza crece, sobre todo después de esta declaración en Estado Nacional. Estamos más cerca de poder esclarecer los hechos tal como ocurrieron y poder presentar a los autores ante la justicia. Fíjese que ahora hablo de los autores. Presentarlos, o sea, los autores, ¿cuántos? El fiscal en su momento, cuando formaliza investigación, señalará cuántos fueron y cuántos pudimos detener. La investigación es compleja por varios factores. Existen al menos 2 sitios del suceso alterados, hay pocas cámaras de seguridad en la zona, la conectividad es inestable o escasa como para realizar seguimientos telefónicos, además de los pocos testigos presenciales.
Todo eso fue utilizado a favor por los atacantes, quienes ya se sabe usaron munición 9 y 12 milímetros de una escopeta según los antecedentes. El hallazgo de guantes quirúrgicos refuerza la hipótesis de un crimen planificado. Las comparaciones balísticas que se pueden realizar de este hecho y de otros hechos que han ocurrido en la región de la Araucanía o en la provincia de Arauco nos indican de que, primero, las personas que participan en estos hechos son los mismos. Digamos, ahí podría haber una coincidencia de personas. Lo importante es que el círculo es cada vez más acotado. Todo apuntaría a integrantes de organizaciones criminales que operan en la provincia de Arauco o en toda la macrozona sur. Estamos más cerca porque se ha ido avanzando y se sabrá cuando estemos en condiciones de presentar pruebas contundentes. Con el trabajo que se ha hecho, que ha sido la mayor prioridad para las policías, para la fiscalía y todos los demás organismos han colaborado en esa dirección. Desde el primer día se han estado teniendo avances, líneas investigativas. Con las viudas, familias y compañeros de los 3 mártires se realizó un culto evangélico. Hay confianza en cómo se lleva la investigación. Yo creo que se está haciendo lo mejor posible. Yo tengo la tranquilidad que el fiscal que pusieron a cargo, él tiene experiencia. Este bolso de mi hija, que se lo pasó a él porque el de él se le rompió. Son casaca, pantalón. Me da la impresión como que de repente va a llegar, va a tocar la puerta y va a llegar. Es una herida que siempre estará abierta, que podría sanar conforme avanza la indagatoria que en algún momento arrojará resultados. Por lo menos así lo han sugerido las autoridades a cargo. Bueno, después de 4 meses de intensa búsqueda cayó el estafador de la bachata. Es un instructor bailarín chileno acusado de defraudar a 250 personas en Europa, ofreciéndole un viaje todo incluido a Punta Cana, que por cierto no se realizó. En las últimas horas fue detenido y extraditado a España. Verónica Moscoso nos cuenta los detalles. ¿Conoces al mayor estafador del mundo de la bachata? Se dice que estafó cerca de 220.000 euros en pocos meses. Aquí lo vemos desplegando todo su talento en la pista de baile. En sus redes sociales, el chileno Pablo Ignacio Vilches Gambra, de 44 años, compartió una serie de registros promocionando talleres de salsa y bachata en Madrid. De esta forma, él gana la confianza de una serie de personas, quienes a través del boca a boca, de publicaciones en páginas web, a través de las redes sociales, se va haciendo de un prestigio, ¿cierto?, como un productor de eventos de salsa, de merengue, bachata. Y es en esos eventos donde este instructor se va ganando la confianza de los asistentes, a quienes invita a participar de un festival que se realizaría entre el 10 y el 17 de octubre del 2023 en Punta Cana, con un valor de 1.050 euros. Este es el afiche. El valor incluía pasajes, alojamiento, comidas y entradas. Pablo Vilches logró convencer a 250 personas de participar de este viaje. No lo podéis perder porque, bueno, ya sabéis que viene un congresazo con muchas sorpresas. Cuando reúne un número importante, manifiesta que este evento tiene que trasladar su fecha, calendario, ¿cierto?, hasta otro lugar. Empiezan las quejas, no hay devolución de los dineros. La estafa de la que es acusado alcanza los 230.000 euros, cerca de 226 millones de pesos chilenos. La denuncia en su contra fue viralizada por diversos influencers. Varios granadinos han perdido unos 1.000 euros por cabeza en una estafa con un falso viaje a Punta Cana. Pablo Vilches está ilocalizable. De hecho, ha borrado su cuenta de Instagram. Pero lo que todavía no ha borrado es su perfil de Facebook. En enero de este año se emitió una alerta roja internacional, fecha en que fue localizado en Chile y gracias al trabajo de la PDI pudo ser capturado y extraditado a España. Policías españoles viajan a nuestro país previa coordinación con nuestro departamento de extradiciones, quienes logran materializar de manera exitosa su regreso a España para poder enfrentar los tribunales ibéricos. Contra Pablo Vilches Gambra hay denuncias pendientes no solo en España, también en Italia y Reino Unido. El profesor de bachata y bailes tropicales podría pasar 6 años en la cárcel de ser declarado culpable de estafa.
Bueno, y de vuelta en nuestro país, este 1 de junio, el presidente Gabriel Boric entregará su cuenta pública, su tercera cuenta pública. Y obviamente, al ser la tercera cuenta pública, la penúltima, digamos, se ha creado muchas expectativas sobre cuáles van a ser las promesas, los balances, si hay compromisos o no hay compromisos, si va a haber anuncios o no, en dónde estarán concentradas los énfasis. Todo eso lo conversamos con Valentina Reyes. Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Connie? Buenas noches. Buenas noches a todos en sus casas. Connie, una gran duda es cuánto durará esta cuenta pública, porque la del año pasado fueron más de 3 horas, ¿verdad? 3 horas con 36 minutos exactamente. Uy, fue muy y batiendo un récord, porque la anterior, la más larga, había que ir hacia 1993 con la cuenta pública de Elwin, la tercera de Patricio Elwin. Eso duró 3 horas también, pero 3 horas 10. Menos. Sí, entonces, bueno, según nuestras fuentes, serían menos de 3 horas. Vamos a ver si eso se cumple o no, pero vamos a ver algunos de los ejes que podrían estar presentes en esta cuenta pública. Avancemos en nuestras estaciones. Tenemos acá una nube de varios conceptos que se estarían trabajando. Hay una minuta que está circulando, Connie, con algunos temas con ejes como la economía, como el pacto fiscal, la reforma de pensiones, seguridad, pero también algunos logros, como lo que ha pasado con el crecimiento económico, la agenda legislativa, el royalty, la ley Papito Corazón. Claro, y la pregunta es lo que el presidente buscaría, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca mostrar el próximo 1 de junio? Reforma de pensiones y pacto fiscal. Esos serían como dónde poner los impulsos. Exacto. ¿Hacia dónde ir? ¿Qué quiere sacar adelante el presidente Gabriel Boric? Serían por lo menos 2 temas. De los muchos que va a nombrar en su cuenta pública, ¿no? Pero la reforma de pensiones sería una prioridad. Recordemos que el gobierno quiere apurar este trámite legislativo. Al parecer eso no está siendo posible. Lo hablaron la otra vez con el senador Iván Moreira para adelantar la votación de la idea de legislar y no hubo mucho caso. Y el pacto fiscal. Pero también habría balances, Connie, en 2 materias que tenemos allá en rojo, en el color rojo, como la agenda de seguridad y manejo económico. Exactamente. ¿Y qué pasa con el crédito con aval del Estado? Es la gran duda, porque ha sido el tema en estas últimas 2 semanas. Y avanzamos ahí lo siguiente, la incógnita de qué pasaría con el crédito del aval del Estado. Ya se ha hablado de soluciones, no de condonación, y el gobierno, Connie, lo que ha buscado es bajar las expectativas de esto y llevar este tema al mes de septiembre, donde ahí dicen que podría haber un anuncio. Los detalles de qué está pasando con el crédito con aval del Estado y otras materias previo a la cuenta pública en la siguiente nota de Agustina Álvarez. Un llamativo cara a cara entre el ministro Cataldo y quien ocupó el cargo en 2005 cuando el crédito con aval del Estado se materializó en nuestro país. Cita en la sede del PPD con la que el secretario de Estado comenzó el trabajo prelegislativo para buscar una solución al CAE. Cuando uno inventa un monstruo y una especie de espantapájaros, que todo es malo y no reconoce nada de lo bueno, cae en una trampa. Y cayeron en la trampa. Con estos términos, Sergio Itara apuntó al Frente Amplio tras la exigencia de ese sector de cumplir con la promesa establecida en el programa de gobierno. El plazo para conocer el proyecto es septiembre, dijo el Ejecutivo, que cambió el concepto de condonación para hablar de solución, lo que fue ratificado por el PPD tras el encuentro. Esto es una solución que probablemente no va a ser lo que originalmente se pensó, va a ser más bien acotada la que se encuentre, pero por sobre todas las cosas tiene que poner el acento en una política permanente. Estamos muy aproximados respecto no solo a principios, sino que incluso a mecanismos que se visualizan para ir enfrentando esta discusión en el futuro. Y esto es relevante porque no teníamos a cualquier persona al frente. Muchos esperan que en la tercera cuenta pública el mandatario entregue algunas pistas del proyecto. Estamos a días de una cuenta pública. Pero preguntarle también avances en materia de derechos humanos. Fue el propio presidente quien, según líderes de partidos de gobierno, llamó a evitar las polémicas por un tema que divide al oficialismo. Este es un tema que no está eludido, pero que es un tema que no es el centro de este mensaje, porque seguramente, esto ya es conclusión mía, va a estar en el marco de lo que sea el debate presupuestario. No creo que haya en la cuenta pública un espacio para hablar del CAE. Un tema que sí debiese ser tocado es el de la reforma previsional, que sumó una polémica. Oye, ¿supieron que hay un proyecto de ley que va a crear un seguro social para subir las pensiones? Sí, pinta bueno, ¿ah?
Spot comunicacional del gobierno a favor de la reforma previsional. Mejores pensiones para Chile se denomina la campaña que, según Chile Vamos, incurre en graves ilegalidades, porque a su juicio se promociona un proyecto que aún está en trámite legislativo. Desde que estamos en el proyecto de reforma de pensiones, la AFP han invertido una gran cantidad de recursos en más que informar, desinformar a la ciudadanía. Lo que el gobierno ha hecho en general es informar y vamos a seguir haciéndolo con todas sus virtudes, ¿cierto? Con todos sus desafíos que este proyecto de ley tiene. Yo llamo a la ministra Jara no a defenderse. No hay nada peor que cuando un gobierno utiliza los recursos de todos los chilenos para hacerle campaña a sus proyectos. Y eso es lo que está haciendo el gobierno y eso es lo que hemos denunciado en la Contraloría. Reforma que es prioridad para el Ejecutivo, que junto al pacto fiscal tendría mención en el mensaje presidencial del mandatario, pactado para el próximo 1 de junio. Bueno, ya ha aumentado la indignación contra el brigadista de CONAF tras su participación en el mega incendio. Antecedentes suman el pago por al menos 319 horas extras desde octubre del año 2023 a la fecha. La declaración jurada del bombero permitió a la Fiscalía establecer un posible móvil y el rol de Franco Pinto en la planificación del siniestro. Te enseño algo que me hace súper feliz. Así en redes sociales, Franco Pinto, de 31 años, mostraba su trabajo como brigadista forestal en el ataque contra el fuego. Un perfil muy distinto a la realidad. Tras las rejas y formalizado por su presunta participación en el mega incendio del pasado 2 de febrero, habría perseguido un posible incentivo económico. Es un dato que surgió para nosotros en la investigación con total precisión el día viernes. Anteriormente teníamos algunos elementos que nos podían hacer pensar que aquí había una vinculación del imputado principal con un segundo imputado. Fue hasta el sábado que se conoció el que habría sido su rol en uno de los incendios urbanos más fatídicos y destructivos en la historia del país. Le dice algo así como que el incendio estaba fome porque había sido pequeño. Francisco Mondaca y el exbrigadista habrían llevado a cabo un plan iniciando el fuego en 4 puntos de la ruta F718. 2 no pudieron ser controlados, entonces se originó el mega incendio. Solamente en 2 se pudo controlar el fuego. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas de aquel día, todo se tornó prácticamente incontrolable en el último tramo. El viento, la temperatura y la geografía del sector causó que el fuego llegara hasta 3 comunas de la región. Según la declaración jurada de Mondaca, el trayecto para lanzar los artefactos fue acordado por ambos. Franco le habría enseñado a confeccionarlos. Recuerdo que en una concurrencia de incendios que mantuve, coincidimos con Franco Pinto. Conversamos de diversos temas, entre los que me indica que a ellos como funcionarios de CONAF les conviene económicamente hacer horas extras respecto del combate de incendios. Una de las aristas, bueno, son 2 que yo ya he revisado y le he pedido que evalúen. Uno es el comportamiento en redes sociales, eso tiene que tener una evaluación de todas maneras, y también el vínculo que tengamos con otras instituciones. Emergencias que desde octubre del 2023 a la fecha le permitió acumular 319 horas extras. En febrero, mes del incendio, Pinto percibió una ganancia por sobre los 450.000 pesos. La Fiscalía indaga su participación en al menos 6 de los últimos 17 incendios en el sector de Peñuelas. Han habido alrededor de 17 incendios en el último semestre en el lago Peñuela, de los cuales a lo menos 6 o más sabemos que tiene carácter intencional. Estamos investigando la responsabilidad de este sujeto y de este otro. El 8 de marzo del 2022, un incendio afectó el complejo Lago Peñuelas, emergencia donde el exbrigadista declaró como testigo. Sin embargo, un documento del 3 de mayo de la Videma consignó 3 anomalías en su testificación. Estaban relacionadas a registros fotográficos, georreferenciación y redes sociales. Ciertamente eso va a traducirse en medidas, digamos, elevar los estándares con los cuales se controla el personal en su ingreso, se hacen pruebas y se hacen test. 137 personas fallecidas y más de 16.000 damnificados fue el trágico saldo del paso de las llamas. Quienes perdieron a un ser querido exigen justicia. Con solamente 2 responsables se le está echando tierra a todo lo que hay por detrás y esperamos que la investigación siga. Soy convencido de que hay muchas entidades, muchas personas más que están involucradas en esto. Nuevos antecedentes de una investigación que por ahora tiene a 2 formalizados. Uno de ellos con la total desfachatez de haber mostrado en redes sociales su trabajo en el combate contra el fuego que él mismo habría pedido provocar. En el
marco de la campaña de invierno y ante la alta circulación de virus respiratorios, especialmente influenza, se han reforzado los puntos de vacunación en Metro de Santiago. Revisemos, durante esta semana, por ejemplo, en Estación San Ramón, entre las 9 y las 14 horas, habrá un punto de vacunación disponible. Después, en Estación Plaza de Maipú, de la línea 5, hasta el viernes 31 de mayo, habrá disponible un lugar de inoculación entre las 8:30 de la mañana y las 16:30 horas. En Estación San Pablo y Lo Prado, hasta el jueves 30 de mayo, el horario será entre 17 y 19 horas y hasta el 31 de mayo, el viernes, el último día del mes, el rango ahí de horario será entre las 16 y las 19 horas. Así es que no hay excusa para no vacunarse, sobre todo la población de riesgo. ¿Cierto? Muy importante, por supuesto, sobre todo por la alta circulación del virus. Ahora vamos a hablar de otra historia. Él hizo historia al impulsar la primera querella en contra de Augusto Pinochet y hoy fue despedido con una guardia de honor que incluyó al presidente Boric. A los 84 años de edad falleció el abogado Eduardo Contreras, un incansable defensor de los derechos humanos. Fue en agosto de 2000 cuando la Corte Suprema ratificó el desafuero del entonces senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte, histórica determinación en la que el abogado Eduardo Contreras jugó un rol clave por ser el impulsor de la primera querella criminal en contra del dictador en tribunales chilenos. Dedicar esta victoria judicial a los que lucharon durante todos estos años por la libertad y la democracia en Chile, a los que cayeron y perdieron su vida por ella. El 12 de enero de 1998 se produjo la emblemática acción ante la justicia, la que se realizó junto a Gladys Marín, el inicio de un camino judicial que pocos creían que prosperaría. Los periodistas de tribunales me miraron compasivamente, con muy buena voluntad, me dijeron que qué buena iniciativa, lástima que no va a pasar nada. Le cayó el juez Guzmán y el juez Guzmán celebró con champaña el golpe de Estado, entonces no se haga ninguna esperanza. Yo pensé que eran excesos individuales y desde luego crímenes. Y salió el juez Guzmán también muy emocionado y me hace pasar y cuando entro me dice, disculpe, me dice, el equivocado era yo, ustedes tenían razón. 2 años más tarde, el juez Guzmán consideró que existían antecedentes para procesar a Pinochet por el caso Caravana de la Muerte, determinación que pocos creían, una suerte de efecto dominó que comenzó con las acciones de quien muchos recordaron, porque Eduardo Contreras falleció a los 84 años en su casa en Ñuñoa. El legado que deja Eduardo Contreras es la convicción de que hay que luchar hasta el final, no importa que sea difícil. Contreras y otros abogados demostraron que Pinochet sí era vulnerable ante tribunales. La defensa apeló a una demencia, pero no logró evitar que otros juicios cayeran sobre el dictador. Los vinculados a las operaciones Cóndor y Colombo, Villa Grimaldi y el caso Riggs, llegando incluso a estar preso en Londres. Fue una clave para que luego Baltasar Garzón, a propósito de la operación Cóndor, retuviera a Pinochet en Londres. Y es lo que todos sabemos, debió esconderse primero en una silla de ruedas, después en una cobarde enfermedad falsa. Militante comunista, exalcalde de Chillán, diputado durante la Unidad Popular. Tras el exilio lideró miles de causas judiciales por violaciones a los derechos humanos. Hoy fue velado y homenajeado por compañeros de militancia, autoridades e incluso el presidente Boric. Tenía 12 años cuando vi a don Eduardo en televisión desde Punta Arenas con Gladys Marín atreviéndose a pisar unos tribunales que habían sido hostiles y cómplices en ese momento de tanta infamia y decir acá hay una persona que tiene que ser juzgada, que es el dictador. Y ese gesto de valentía fue inspirador para muchas generaciones. Incansable defensor de los derechos humanos, responsable de emblemáticas acciones con las que, apoyado en el derecho, ayudó a muchos en la compleja tarea de encontrar verdad y justicia. Bueno, le mandamos, por supuesto, nuestras condolencias a la familia y a los amigos, compañeros de ruta de Eduardo Contreras. Seguramente usted lo ha notado mes a mes. El aumento en el valor de los gastos comunes. De hecho, durante el primer trimestre de este año presentaron un incremento de un 7%, alzas que podrían seguir en los próximos meses. ¿Pero cuáles son las razones? Lo vemos en la siguiente nota.
¿Subió harto el gasto común? ¿Lo ha notado? Sí. 30% más o menos. ¿Le han subido? Sí. De verdad, muy caro. Todo sube y los sueldos no suben. Antes de pagar 80, ahora ya está arriba de 100. El tema de presupuesto para nosotros no existe, sino más bien es mes a mes. Y es que para muchos la sorpresa llega todos los meses en la boleta de los gastos comunes, un ítem que se ha convertido en el dolor de cabeza de presupuestos familiares por un alza que, según Comunidad Feliz, fue en promedio de 7% durante el primer trimestre de este año. Podemos ver que el factor predominante es la inflación, tiene que ver con el aumento de los servicios y reajustes salariales. Por otro lado, lo que es el aumento de la UEF influye en los contratos de las empresas que hacen mantenimientos. Por ejemplo, aquellas mantenedoras de ascensores usualmente tienen sus contratos en UEF. La inflación sigue pegando en los costos de las comunidades. Al valor de la UEF, que hoy supera los 37.400 pesos, se suma el IVA, que ahora cobran ciertos servicios, y también los ajustes que se han tenido que realizar por la nueva ley de 40 horas. Gracias a esta nueva ley se han tenido que hacer todos los ajustes necesarios, pero aún así el proceso ha sido lento, porque, claro, al reducir a 40 horas inmediatamente, si bien es lo que se nos viene en un par de años más, significa incrementar en costos de contratación de personal. Pero ojo, que este no será el único ajuste que se debe hacer por ley. A contar del 1 de julio se realizará un nuevo incremento en el salario mínimo que llegará a 500.000 pesos y desde ya advierten a las comunidades. Pero consideremos que los salarios, no solo de los conserjes, sino de todas las personas que trabajan dentro de una comunidad, es el porcentaje mayor dentro de lo que se cobra en los gastos comunes. Y si estos ven un aumento, podemos ver un aumento tendencial de los gastos comunes. Pero, ¿cuáles son los sectores a los que más les ha subido? Si bien Vitacura y Lo Barnechea tienen los valores más altos, las comunas de Huechuraba y La Florida han tenido alzas por sobre los 10.000 pesos durante el primer trimestre, mientras que La Cisterna las sigue de cerca. Incrementos en los gastos comunes que preocupan a Norma, que nos asegura cada vez se hace más difícil costearlos. El año pasado empezaron a subir los gastos comunes así. ¿Mensualmente? Mensualmente. Imagínate que nosotros pagamos, por decirte, el año pasado 30 y algo y ahora vamos en 80. Es harta la diferencia, porque tenés que tener las lucas para pagar y está malo. Alzas que desde los administradores también asocian a la mayor implementación de seguridad. Hoy día sabemos la situación país que estamos y las comunidades han tenido que adquirir más elementos en términos de seguridad. Controles de acceso, por ejemplo, e instalar cámaras donde quizás habían unos puntos donde no estaban, por ejemplo, en los pasillos de los edificios. Nuevas herramientas que han incrementado el valor del gasto común, que según estiman desde la industria, podrían seguir en alza. Bueno, y hablemos ahora de los malls. Fíjese que están viviendo un fuerte repunte en este inicio del 2024. Los chilenos están regresando a los centros comerciales de la mano de la reactivación del consumo, pero atención, que no son los únicos, mire. Son imágenes que han vuelto a observarse. Tras años de vacas flacas, los consumidores han regresado a los malls. Los chilenos somos de mall. Un mall que hay siempre le va bien y está lleno de gente. Es como panorama para todos los chilenos en realidad. Variedad de comercio a la cual uno puede en muy poco tiempo hacer como todo ahí mismo. La gente se encalilla con las tarjetas, puede ser. Son las razones por las que los chilenos van a los centros comerciales y aquello quedó en evidencia en las cifras oficiales que las mismas cadenas han reportado ante la CMF. Por ejemplo, los ingresos de Mall Plaza crecieron un 14% el primer trimestre, los de Cencosud un 7,1%, mientras que las ventas del Parque Arauco anotan una expansión de 6,8%. Recintos en los cuales incluso es posible venir a trabajar. Muchas gracias. También es un buen lugar de encuentro para venir a comer. Son parte de los servicios que encontramos en los malls, que cada vez son más sofisticados. Hoy, por ejemplo, se puede trabajar desde estos recintos, puedes dejar cuidando tus mascotas o bien comer en un restaurante más allá de los tradicionales patios de comida. Son nuevos espacios que están siendo ocupados. Se ha reactivado el consumo, se ha reactivado los malls. Se puede ver muy bien los fines de semana donde aumentan los flujos. Así que se podría decir que sí, los malls estamos volviendo a sobresalir luego de la pandemia y estos 2 difíciles años que tuvimos anteriormente. Un fenómeno que también ha llegado a los mall outlet, donde los bajos precios y, por cierto, la reactivación del consumo han generado que las ventas se disparen hasta 10 veces más que
que el promedio general de la economía. Hemos tenido un muy buen primer trimestre. La inflación ha afectado mucho en el último tiempo a toda la gente. Entonces la gente estaba buscando alternativas de marcas con mejores precios. Y eso nos ayudó mucho a crecer a tasa de en torno al 20% el primer trimestre del año. Y a partir de Semana Santa hemos visto un aumento explosivo en visitantes argentinos y lo podemos comparar a niveles de visita del 2017-2018. Años en que era común ver a los turistas argentinos con maletas comprando los malls nacionales. Aquello ha sucedido también en este 2024. Incluso en este outlet reportan que el 20% del total de compradores son justamente trasandinos. ¿Y qué tan conveniente es para ustedes venir a comprar a Chile? En este momento mucho, por los precios que estuvimos viendo en estos 3 días que vinimos. Mucho, sobre todo en ropa. El mayor flujo de turistas extranjeros, nuevos espacios ocupados y la baja base de comparación explican el buen momento de los malls, que tras años complejos vuelven a sonreír. Informe 24. Ponga atención a lo siguiente. Delincuentes se hacen pasar por vendedores o compradores de vehículos y usan Internet como un anzuelo para concertar un encuentro presencial y en ese momento asaltar a las víctimas. Tal cual. En los casos más extremos, los ataques incluso han terminado en homicidios. ¿En qué consiste este modus operandi y qué resguardos hay que tomar? Lo vemos en el siguiente Informe 24 de David Maldonado y Diana Allendez. Robo de autos, engaños millonarios y ataques con arma de fuego. Y empezó a disparar hacia el tiro. 4 disparos de frente. Distintos delitos, un patrón común. Personas que buscan vender o comprar un auto y terminaron viviendo el peor día de sus vidas. Yo estuve mal mucho tiempo, que andaba con crisis de pánico, no podía salir a la calle. Me podrían haber matado. Podrían haber matado a uno de mis amigos. Falsa transacción con el fin de robar, que en más de una ocasión terminó con personas baleadas. Una de ellas murió frente a los ojos de su hija. En la web, comprar o vender algo está a solo un clic. El problema es que no todo es a distancia. Todo lo que tiene que ver con la comercialización de vehículos se ha transportado hacia las plataformas digitales. Y ese es en este lugar donde se generan todo lo que son el tema de transacciones, los acuerdos. A diferencia de una compra regulada en páginas establecidas, en algunas plataformas el intercambio de dinero muchas veces debe ser en efectivo y de manera presencial, más en el mercado automotriz. Jorge, quien decidió no revelar su identidad por seguridad, trabaja en el sector agrícola en la región de O'Higgins. Buscaba un vehículo para su empresa. Me contacté con la persona, le envié mi número, me llamó, una señora ya de edad, me comenta que está en buenas condiciones, está impecable, venga a verlo, me dijo, mecánico, no hay ningún problema. Me generó confianza. Esta es la supuesta vendedora que Jorge contactó. En su perfil de Facebook no tiene mucha información salvo estas fotos. Cuenta con una gran cantidad de autos de alta gama a la venta. Sus publicaciones se repiten en varios grupos. Trata de sujetos que abusan un tanto de la confianza o la seguridad que le brinda al comprador o al vendedor, mejor dicho, generar esta clase de transacciones y buscando algún momento espacio de seguridad o de confianza, proceden a generar esta clase de hechos criminales. El aviso de un vehículo en venta a un precio insuperable o un falso comprador son el gancho de esta peligrosa estafa. Jorge cayó en la trampa, sacó el dinero en efectivo y viajó a Santiago a comprar el furgón. Ella constantemente me estaba escribiendo, va a venir, sí, ¿dónde viene? En tal parte. Y después me volví a escribir de nuevo, ¿va a ir? Sí, yo voy en Monticello, en una le respondí, después le dije, yo ya llegué a Santiago, estoy esperando unas personas que me van a acompañar, unos amigos. Y hasta que llegamos al lugar, porque era una placita. Aquí esperaron a la mujer, pero de ella no había rastro. Tampoco estaba el vehículo que querían ver. En el exterior, personas se movían de manera sospechosa. Algo no andaba bien. Dentro de unos minutos pasan una persona caminando, así ya gordito, por así decirlo, y pasa un auto, mirando.
contesta, la llamo por teléfono, no me contesta, y en eso me pregunta que en qué ando. Yo le respondí que andaba en una Ford, no le dije nada más. Jorge y sus amigos comenzaron a tener dudas de la venta. El lugar les dio desconfianza. Al no ver a la mujer y tampoco el vehículo, decidieron irse. Salimos por un pasaje y ese pasaje no tenía salida. Nos tuvimos que devolver. Y cuando ya veníamos de vuelta, llegando a la misma placita donde nos habían citado, se nos cruza el auto. Un delito que opera en ambas direcciones. Viviana vive en Cerro Navia y también usó una red social para vender su auto e invertir en el negocio familiar. Aquí encontró el que parecía ser el comprador ideal. En ese momento nos dio confianza todo el tiempo, entonces nosotros no íbamos a imaginar que nos iba a robar, y decía que ese auto era para su esposa, que él quería comprar un auto nuevo para ella. Claro, y nunca nos dio ningún indicio de que fuera otra cosa. Pero sí lo era. El presunto comprador aprovechó el primer descuido y dejó en evidencia su verdadera intención. Va y dice, ay, se me convidan un vaso de agua, y entonces ahí yo le digo a mi pareja, ya anda tú. Y ahí va, y en eso que no sé, se da un par de vueltas y ahí ya se lleva el auto. Aquí lo que tenemos principalmente es la modalidad del falso comprador. Una persona quien simula tener un interés en adquirir o en comprar un vehículo motorizado, solicita al vendedor eventualmente reunirse en un lugar específico que no reúna las características de seguridad necesarias. Si van con niños arriba, los ven enfermos. A inicios de mayo en la Florida se registró un engaño similar. Impactante es el registro de un barrio completo defendiéndose de violentos delincuentes que con armamento intentaron robar más de 8 millones de pesos en efectivo. Si las víctimas, un padre y su hijo de 12 años, quienes llegaron a la Florida para comprar un auto familiar que nunca existió, con maceteros y piedras, vecinos lograron ahuyentar a la banda delictual. Conchetumare. Mamá. El niño salió ileso. Su padre resultó con una herida de bala en su muslo. El rápido actuar de vecinos evitó que la tragedia fuera aún peor. A Jorge también lo encerraron y atacaron a tiros. El mismo auto que había pasado un par de minutos antes, con el mismo muchacho que había cruzado caminando. Se bajó y empezó a disparar hacia el tiro. Pa, 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 pa. 4 disparos de frente. Y por la esquina de la plaza había otro más, otra persona. Y mi amigo marcha atrás, salió rápido y seguía disparando por el costado. Uno de los impactos pegó en un neumático trasero. Y después cuando nosotros volvimos, llegamos a la curva, salimos hacia adelante, otro de los impactos pegó en la parte del pick-up de la camioneta. Rápida reacción que les permitió salir ilesos. Yo creo que es algo preparado. Porque cuando yo le doy aviso a esta persona que llego, pasa el auto, pasa la persona caminando, ella me tramita un poco, un par de minutos, y después me pregunta en qué yo ando. Yo creo que se estaban avisando entre ellos. En abril tuvimos 3 incidencias, 3 procedimientos más o menos simultáneos, digamos, en 3-4 días de diferencia, y que estaban dados, orientados principalmente por una estafa, por una compra-venta. Aquí se registró el primer ataque. Una pareja logró escapar de 5 delincuentes armados, abordados bajo el mismo engaño. Él recibió 2 impactos de bala, uno de ellos en su abdomen. El robo de vehículos no es un delito nuevo, y este modus operandi tampoco, porque lo hemos visto ya hace varios años. Es, sin embargo, la violencia el factor preponderante y que más nos llama la atención. Pero lamentablemente no todas las víctimas de esta estafa han logrado escapar. Prácticamente en el mismo lugar donde abordaron a Jorge, casi con 24 horas de diferencia, mataron a Luis Enrique Retamal. Lo engañaron con la compra de una casa rodante que usaría para recorrer el país. Al parecer también lo habían citado de la misma forma como nos citaron a nosotros. Este es el lugar que Luis Enrique se acordó para ver el vehículo que eventualmente compraría.
Esta es la cámara de seguridad que guardó el registro de cómo un grupo de desconocidos le disparó enfrente de su hija de 9 años para robarle el dinero que no tenía. Decía la niña, mi papito, mi papito. Y yo le dije, amor, ¿está bien su papá? Y ahí me la llevé corriendo para allá, para la casa. En 2 vehículos se acercan a él y ante la resistencia de la víctima trata de huir cuando está siendo atacado por estas personas y le disparan y lamentablemente fallece. La bala terminó en su pierna. Luis intentó controlar la hemorragia, pero la pérdida de sangre fue mayor. El hombre de 44 años murió y su hija fue testigo del hecho. Nos comunicamos con la familia de Luis Enrique, pero prefirieron no participar de este reportaje. Solo esperan que esto no le pase a nadie más. En el año 2023, la comuna de La Pintana fue quinta en concentrar más homicidios por cantidad de habitantes en la región metropolitana. 26 asesinatos en total. De ellos, 10 se originaron en la zona donde atacaron a Jorge y asesinaron a Luis. En lo que va del año 2024, en este mismo lugar se han registrado 3 homicidios. Jorge logró escapar de este cuadrante de la muerte. Denunció el hecho a Carabineros. La policía le confirmó que ellos no eran la única víctima. El auto se repetía de algunas ocasiones anteriores, pero no nos dijeron nada así concreto. Hay importante evidencia que hemos recopilado y esperamos que esto nos arroje algún resultado en cuanto a la identidad de los partícipes del delito y lograr su detención. Ha pasado más de un mes desde el ataque a Jorge en este peligroso cuadrante de La Pintana. Hasta ahora no ha recibido ninguna información respecto al caso. Tampoco le han devuelto el auto, que aún está en pericias. Claramente siguen en lo de ellos, que ellos lo ven como un trabajo. No piensan en la vida de nadie. En el caso de Viviana ya ha pasado casi un año desde que le robaron el auto. La investigación ya habría identificado al delincuente, pero no lo han encontrado. El auto, que aún sigue pagando, tampoco apareció. Delito muy bien preparado, propio del crimen organizado. Buscan objetivos potencialmente vulnerables al engaño. Portan armas de fuego y no les tiembla la mano a la hora de asesinar con el fin de conseguir su objetivo. No podemos analizar un delito en la actualidad propiamente como un fenómeno aislado, sino que debemos ir vinculándolo con lo que son diferentes bandas, organizaciones criminales. No solamente se dedican a la sustracción de vehículos, sino que también a la comisión de otros hechos criminales. La recomendación de Carabineros es clara: optar por la luz del día, elegir algún lugar que tenga medidas de seguridad, como un mall o cerca de una comisaría, y por supuesto, tratar de ir en compañía de amigos. Optar por páginas establecidas donde se pueda verificar la identidad del comprador o vendedor y, por supuesto, no llevar dinero en efectivo. Después de que pasan las cosas, ahí uno dice, chuta, me podrían haber matado. Podrían haber matado a uno de mis amigos. O esto podría haber sido mucho más grave. El sueño de cambiar el auto, la necesidad de vender uno para comprar otro bien, los convirtió en víctimas de un engaño. En algunos casos perdieron el dinero, pero en otros la vida. Estamos de vuelta en las noticias. A ver, Iván, ¿cuántas paltas te comes más o menos en una semana? 2, bueno, si es completo puede que sea hasta, sí, o más. El día completo que fue el viernes 2 o más. Se consumió más que el promedio. Sí, 2 o más a la semana. Bueno, para ti, para mí también, y para gran parte de los chilenos que nos encantan las paltas, tenemos una buena noticia. ¿De qué se trata? El oro verde, llamado el oro verde chileno, finalmente va a estar a la baja. Muy bien, después de varios meses el valor de la palta comienza a dar un respiro al bolsillo con valores que han bajado casi 1.000 pesos por kilo en 2 meses. Mire. Para una rica tostada matutina, un completo o un churrasco. Es la aliada perfecta, la indiscutible para muchos, reina de variadas preparaciones. Para sushi y completos. Para hacer una ensalada. Para tomar once, con sopaipillas, hoy día en la tarde. Y claro, porque la palta es esa compañera versátil y cotizada que, a pesar de ser catalogada por muchos como el oro verde chileno, nos sigue conquistando. No es menor seguir siendo el segundo país del mundo que proporcionalmente más palta consume, con 8 kilos per cápita al año, superado solo por México. Pero ojo, porque hay una buena noticia, ya que esta joyita está bajando. El precio de 4.800 y también salen promociones. De 5.000 pesos, 6.000 pesos. No, están más baratas.
Ahora compré más barata, sí. 1.000 pesos, 3 paltitas, y bien bonitas. Vale 4.890, pero le aseguran, si llega a 6, las 6 buenas. Cifras que el bolsillo agradece, porque según datos de la ODEPA, si a fines de marzo los precios superaban los 5.400 pesos por kilo, esta semana podría ahorrarse casi 1.000 pesos. Lo comprobamos en terreno. En la Vega Central, por ejemplo, los precios de la Hass van desde 3.800 pesos. Varios aprovecharon para llevarse unos cuantos kilos a la casa. ¿A qué se debe esta baja importante? La disminución del precio por el aumento de la importación de palta peruana, ya que la chilena de la producción de agosto, septiembre del año pasado va quedando menos y esa tenía un precio muy alto, pero la peruana viene con un precio menor. Una baja promedio de casi un 15% en la palta Hass chilena. Y es que con la llegada de las paltas peruanas literalmente se ha inundado el mercado, lo que genera la clásica, pero agradecida por muchos, demanda y oferta. Para los expertos, esta es una buena señal. A partir de junio el precio debería tender a estabilizarse más que bajar y por lo tanto, ¿no es cierto?, bajo estas condiciones deberíamos tener, ¿no es cierto?, palta en función del precio que hoy día dispone el mercado. Peruana, mexicana, chilena, en gustos no hay nada escrito. Lo importante es saber elegir y conservar una buena palta. Aquí van algunos consejos. El secreto es que la textura, que esté un poquito blandita. Lo ideal es que no sea muy aguachenta porque no sale rica. La mayoría de las paltas las compran en verde, le dan un golpe de frío y ahí quedan negras. Y después esa palta se pudre entera. Ya lo sabe, cremosa y a temperatura ambiente. La palta chilena baja, pero la peruana sigue siendo la más económica. Queda en manos del cliente la opción ganadora. Lo cierto es que este ejemplar tan codiciado por fin comienza a bajar. 24horas.cl. ¿Sabía que puede tener dinero olvidado en el banco? Claro, como cada año, las entidades financieras publican las nóminas de las acreencias. En 24horas.cl podrá consultar con su RUT si tiene dinero por cobrar. Bien, estamos terminando las noticias. Como siempre, muchas gracias por estar junto a nosotros. Siga nuestra sintonía, llegan nuestras teleseries Todo por mi familia y yo decido amar. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.